filosofía no toman en cuenta nunca ninguna clase de saber científico. Y claro, eso en el fondo también es es el mismo problema que encontramos por el otro lado. En este caso, muchos filósofos posmodernos, sobre todo por los que tienen que ver generalmente con la filosofía francesa y con el posmodernismo, pues filosofan sin tomar en cuenta los saberes científicos. Esto, por ejemplo, quedó evidenciado en lo que se conoce como el caso Sokal. El escándalo Sokal, que se produjo hace ya bastantes años, en 1896, consistió en pues un físico de formación, Alan Sokal, mandó un artículo a una revista de ciencias sociales. Lo que sucede es que esa revista, Social Text, también da cabida a artículos de cierta reflexión filosófica. Y en esa revista envió un artículo que sonaba muy bien y que los editores aceptaron, pero donde se estaban continuamente diciendo cuestiones científicas que no tenían ni pies ni cabeza. Se daba por hecho que existía la gravedad cuántica, se hablaba de los axiomas de la teoría de conjuntos diciendo que lo que demostraban era, como si dijéramos, el dominio del capitalismo. Es decir, se hacía una serie de ironías sobre la ciencia que alguien que hubiera tenido unos mínimos conocimientos científicos se hubiera dado cuenta de que eso era una impostura intelectual, ¿no? De que era una especie de broma que estaba gastando Sokal a este grupo de pensadores posmodernos. Y sin embargo la cosa pasó y el artículo se publicó y una vez estuvo publicado, Sokal tiró de la manta y contó lo que había pasado. Entonces fíjense que tenemos esas dos posiciones actualmente extremas, ¿no? La de los filósofos que hacen filosofía de espaldas a la ciencia y la de los científicos que en su labor también lo hacen de espaldas a la filosofía. El caso es que no siempre ha sido así y que ha habido en algunos momentos de la historia, ciencia y filosofía han formado un matrimonio bien avenido, ¿no? Ha habido científicos que eran grandes filósofos y viceversa, filósofos que eran grandes científicos, ¿no? La lista, tenemos nombres del estilo de Platón, Descartes, Leibniz, Husserl, Whitehead, Russell, un largo etcétera. Claro, una cosa que aquí uno debe preguntarse es si estos personajes que he dicho eran primero científicos y luego filósofos, o al revés, eran primero filósofos y luego científicos. Puedo adelantar que de explicar cuál es la combinación ganadora, pues tiene mucho que ver con el final de la charla, ¿no? Cómo va a ser, cómo voy a terminar analizando la relación entre ciencia y filosofía. Bien, lo que les propongo ahora es que hagamos un pequeño viaje al pasado para conocer en qué momento ese matrimonio se rompió, el matrimonio entre ciencia y filosofía, en qué momento el complejo ciencia-filosofía se fractura. Muy pronto, un poco más adelante, viajaremos a la antigua Grecia y allí hablaremos del nacimiento de la ciencia, de la primera ciencia, que es la geometría, y del nacimiento de la filosofía. Pero quedémonos de momento en este viaje al pasado en la Edad Media. Tradicionalmente, en la Edad Media, ciencia, la palabra ciencia tenía dos significados. Por un lado, quería decir saber hacer. Y entonces ciencia era la ciencia, pues por ejemplo, del zapatero, ¿no? El que sabe hacer zapatos. O la ciencia del navegante, que sabe navegar. Ese sentido de ciencia es un sentido técnico, ¿no? Donde ciencia lo que quería decir era técnica. También, por otro lado, había un sentido más potente, que estaba más difundido, donde ciencia lo que quería decir era sistema ordenado de proposiciones desde unos principios. Es decir, un sistema donde tenemos una serie de principios y a partir de él se deducen una serie de proposiciones. Esta es la idea de ciencia de Aristóteles, de los segundos analíticos, que Aristóteles, desde sus postulados lógicos, la proyecta a la geometría. Y como luego veremos, será Euclides el que en los elementos le dé forma. Pero que también se había acabado aplicando tanto a la filosofía como a la teología durante la Edad Media, en lo que se conoce generalmente como la escolástica. De hecho, y esto ahora nos chirría, pero en la época, para Santo Tomás de Aquino, la teología era la primera ciencia. Claro, ¿en qué sentido él estaba entendiendo aquí ciencia? Obviamente no en el sentido moderno, en el sentido cual entendemos ciencia a partir del siglo XVII y XVIII, donde ciencia es ciencia en sentido como saber positivo, es decir, pensamos inmediatamente en la física, en la química, en un laboratorio. No, ellos estaban entendiendo por ciencia sistema ordenado
de proposiciones desde unos principios. Entonces la teología era una ciencia. A partir de una serie de principios dogmáticos, que eran los principios religiosos, se deducían una serie de proposiciones. Y encima, como esos principios tocaban a lo más importante y fundamental, que era la existencia de Dios, del creador del universo, por eso la teología era ciencia primera. Claro, esto tenía un reflejo educativo muy claro. ¿Cuál era ese reflejo educativo? Pues teníamos en la educación una facultad menor, que era la Facultad de Artes. En esa Facultad de Artes, ¿qué se estudiaba? Pues se estudiaba filosofía, lógica, física, metafísica y geometría. El que salía de una Facultad de Artes, de esa Facultad de Artes, facultad menor, salía siendo bachiller o maestro. Frente a esa facultad menor teníamos unas facultades mayores. Las facultades mayores eran la medicina, que se ocupaba de la salud del cuerpo individual, el derecho, la facultad de leyes, vaya, que se ocupaba de la salud del cuerpo social, y finalmente la facultad de teología, que se ocupaba de la salud del alma. Claro, fíjense aquí que bien se ve el reflejo de esta situación de lo que se entendía por ciencia y cuál era la ciencia primera, donde la facultad más importante era precisamente la de teología. Claro, el problema es que este complejo, ciencia-filosofía, comienza a fracturarse entre los siglos XVI y XVIII. En el siglo XVI, el comienzo de la fractura tiene que ver con un hecho capital, que es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, y con todo lo que se llama actualmente, los historiadores de la ciencia llaman la primera revolución científica o la revolución científica temprana, donde España y el Imperio Español jugó un papel fundamental por una ciencia, que es la cosmografía. Generalmente hay la idea de que en las exploraciones pues del Atlántico y luego del Pacífico, los españoles eran una especie como de Quijotes que no tenían muchos conocimientos de ciencias. Más bien era todo lo contrario, quiero decir, la gran potencia científica en el siglo XVI era España, y más bien eran el resto de países los que envidiaban ese desarrollo de determinadas ciencias, en particular de la cosmografía, que era la ciencia que permitía guiarse en alta mar y al mismo tiempo conocer esas nuevas tierras, ser capaces de trazar los paralelos y los meridianos para hacer mapas. Pues esa ciencia es la que va a demostrar algo. Que mientras que Aristóteles había demostrado que el mundo, había postulado que el mundo tenía dos divisiones. Por un lado, el mundo supralunar y por otro lado, el mundo infralunar. Y en el mundo supralunar, el mundo donde estaba la luna y los planetas y las estrellas, ahí sí que valían las matemáticas. Claro, ¿qué es lo que hace la cosmografía española? La cosmografía española empieza a demostrar que, por ejemplo, para hacer mapas de América, es muy útil y sirve perfectamente las matemáticas. De tal manera que empieza a suceder que se empieza a fracturar la física aristotélica, en el sentido de que se empieza a ver que las matemáticas sirven tanto para el mundo supralunar como para el mundo infralunar. Esto que empieza pues, en España con puntos tan importantes como es la Casa de la Contratación de Sevilla, ¿no? O el hecho de que, por ejemplo, en la Vuelta al Mundo que conmemoramos este año de 1521, Magallanes llevaba un cosmógrafo de primera en vez de San Martín, que era precisamente el que era capaz de guiar en alta mar esos barcos. Claro, aquí sucede una cuestión, y es que esa corriente que empieza, ya digo, con el descubrimiento de América, tiene un punto álgido con Galileo. Galileo va a ser el que va a aplicar las matemáticas al mundo infralunar y va a ser el que, junto con luego los trabajos de Descartes y finalmente de Newton, va a dar un golpe definitivo, un carpetazo a la física aristotélica. Será en el siglo XVIII donde esos comienzos pues, acabarán cristalizando en lo que, pues, en la cristalización de varias ciencias. La física, con personajes como Laplace, la química, con Lavoisier, etcétera, etcétera. Es muy interesante lo siguiente. ¿Quién es el filósofo que va a levantar acta de esa fractura del complejo ciencia y filosofía, del momento en el cual la ciencia, las ciencias, mejor dicho, porque no hay una, hay muchas, está la física, la química, la biología que empieza a surgir, la geología, se están separando de la filosofía? Pues es Kant en la Crítica de la Razón Pura, el que precisamente lo que se plantea es, en cierto modo,
pues dar cuenta de esa diferencia que hay entre la mecánica de Newton y la filosofía. Sin perjuicio de que filósofos posteriores como Hegel o como Husserl pues siguieran denominando a su filosofía como ciencia. Pero eso era más que nada un juicio intencional más que efectivo. Es muy interesante ver cómo se refleja en el lenguaje ese cambio. Y es que a Newton, por ejemplo, o a Galileo, no se les denominaba científicos. El término que se usaba para referirse a ellos era el de filósofos naturales. Sin embargo, va a ser a lo largo del siglo XVIII cuando se deje de usar el término filósofo natural y empiece a usarse el término de científico. Es decir, lo cual también demuestra cómo las ciencias se estaban separando de la filosofía. Es curioso porque el término científico, el de los idiomas importantes que tiene una mayor antigüedad, es en español. Aparece ya en el teatro crítico de Feijóo. Pero cuando se empieza a usar en un sentido pues, verdaderamente potente es en dos momentos. En Francia, durante la Revolución Francesa, los científicos fueron muy importantes. Napoleón era geómetra y recordemos que Napoleón le llamaban el mecánico de las batallas, ¿no? Y que, por ejemplo, Laplace fue el ministro del Interior de Napoleón, o que Mons, el gran geómetra, fue el ministro de Naval, o que Fourier era otro gran matemático, fue uno de los gobernadores de uno de los departamentos, etc. Es decir, Napoleón eligió como mano derecha a una gran multitud de científicos. De hecho, Napoleón tenía silla en la Academia de Ciencias. Entonces es muy interesante porque antes de que llegase Napoleón, durante la época del terror, Marat arremete en algunos momentos contra la Academia de Ciencias. Acuérdense que Lavoisier acaba con su cabeza rodando por el suelo, no porque fuera químico, sino porque Lavoisier, aunque era un gran químico, era el que se encargaba de la recaudación de los impuestos y entonces tenía muy mala prensa en la época de los jacobinos y entonces eso hace que acabe siendo pues, guillotinado. Marat emplea en su periódico el término en francés científicos como para referirse a los miembros de la Academia de Ciencias, pero en sentido peyorativo. Y ese es un uso que empieza poco a poco a continuar. Sin perjuicio de que sería posteriormente, ya entrado el siglo XIX, donde más éxito tendría serían, después de haberse usado en español, en francés, sería en el inglés, cuando William Whewell, un astrónomo y al mismo tiempo filósofo de la ciencia, propone que mejor que usar el término filósofo natural, pues se use para referirse pues, a estos físicos, químicos, biólogos, el término general, el rótulo general, científicos. Claro, esto tiene un reflejo educativo también y en España se ve muy bien. Desde Alemania va a llegar una moda que consiste en transformar la Facultad de Artes, esa facultad donde les he contado que se enseñaba filosofía, lógica, física, pero ojo, ahora ya no la física aristotélica, sino la física moderna, metafísica, geometría. En esa Facultad de Artes empiezan a entrar las nuevas ciencias, botánica, zoología, biología, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que desde Alemania llega la moda de transformar esa Facultad de Artes en Facultad de Filosofía y en transformarla en una facultad mayor. En España eso sucede en 1843, cuando el gobierno de Espartero, con un decreto que es muy efímero, decreta crear la Facultad de Filosofía para incorporar precisamente a esas nuevas ciencias. Y distingue dos secciones en esa Facultad de Filosofía. Por un lado, la sección de Filosofía Natural, que sería donde entraría pues, la física, la química, la biología, zoología, botánica, todo eso. Y por otro lado, la sección de Filosofía Humana. En la de Filosofía Humana es donde entrarían pues, la antropología, la sociología, todas esas disciplinas que posteriormente se irían separando de este peón. Bueno, de hecho, la ley del gobierno espartero tiene muy poca duración y la que canoniza la distinción, que a día de hoy todos estamos acostumbrados desde el bachillerato de ciencias y letras, esa distinción queda acuñada en 1857 con la ley Moyano. La ley Moyano distingue, por un lado, una facultad de ciencias, donde todas esas ciencias, nuevas ciencias que se habían metido en la facultad de filosofía, pasan a la facultad de ciencias.
ciencias que se añade, que son ciencias exactas, ciencias físicas y ciencias naturales. Y por otro lado se crea la Facultad de Filosofía y Letras, donde pues, van a seguir la filosofía en compañía pues, de estas disciplinas humanas. Bien, eso prácticamente continúa hasta, es muy curioso porque hace unos años, hace 10, 15 años, la Facultad de Filosofía de la Complutense celebraba los años de aniversario. Y claro, decían que tenían, pues no me acuerdo si 170 años, ¿no? Como si su origen hubiera sido la Facultad de Filosofía de la que decreta Espartero. Pero claro, la Facultad de Filosofía de Espartero o la Facultad de Filosofía de la Ley Moyano no tienen nada que ver con la Facultad de Filosofía actual, claro, porque allí en la del gobierno Espartero estaban todas las demás ciencias y en la Ley Moyano estaban las letras, estaba la historia, estaba la filología, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es cuando verdaderamente se crea la Facultad de Filosofía separada? Bueno, pues el invento de una Facultad de Filosofía en lo que es la Universidad Central, hoy llamada Universidad Complutense, es un invento del franquismo, es decir, es una cosa que sucede en el tardofranquismo, en los años 60-70. ¿Por qué? Porque empiezan en ese momento a separarse también las ciencias sociales y se empiezan a crear facultades de psicología, de antropología, de economía, de sociología, con lo cual esa facultad grande de filosofía y letras se rompe, de tal manera que empieza a haber facultad de ciencias políticas, facultad de ciencias de la información, todas las facultades y solamente queda ya, como muy poca cosa, la Facultad de Filosofía. Claro, esto en su día pues ya generó una polémica que en su momento tuvo bastante eco. Es una polémica en la cual debatieron dos filósofos en los años 70. Uno era Manuel Sacristán, que era de formación lógico y era filósofo ligado pues, al marxismo, y por otro, que lo que propuso es que prácticamente lo que había que hacer era quitar la filosofía en un pequeño panfleto, opúsculo, que publicó en el año 68, que fue muy polémico. Por cierto, opúsculo muy curioso, porque está publicado en catalán y en español, año 68. ¿No? Esto lo digo por las cuestiones de memoria histórica, ¿no? Que se publica en los dos idiomas sin ningún tipo de problema. Lo publica, curiosamente, una editorial, aunque Sacristán era marxista y era del PSUV y del PC, es una editorial católica ligada pues, a las hermandades obreras. Y entonces se publica en Cataluña el opúsculo, tanto en catalán como en español, en el año 68. Lo que hay primero en catalán y luego en español. La editorial es Bellaterra. Es muy interesante por lo siguiente, porque ahí lo que propone Sacristán es que hay que quitar la filosofía de los institutos. Por cierto, paréntesis, a día de hoy, cada cierto tiempo sale recurrentemente la idea de que la mayor parte de profesores de filosofía de los institutos se quejan de que la filosofía pierde horas. Bueno, el hecho de que en España haya filosofía, asignaturas de filosofía en la secundaria, en el bachillerato, es por el franquismo. Quiero decir, la primera vez que la asignatura de filosofía se pone en un plan de estudios es en el año 38 con el ministro Sáenz Rodríguez. Y se mantiene posteriormente. Claro, el régimen en aquel momento lo hace porque le interesa la filosofía como un medio pues, de transmitir su ideología nacional católica pues, a los futuros estudiantes, ¿no? Pero claro, si uno mira a los países de alrededor, en Italia también por la tradición católica sigue habiendo filosofía, pero en Francia mucho menos. En Inglaterra, en Estados Unidos no hay asignaturas de filosofía en el bachillerato. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque a veces se olvida, ¿no? Que el hecho de que la filosofía tenga tanto peso, la nueva ley, la ley CELA, que ahora fue aprobada a finales de diciembre, vuelve a poner la filosofía en primero y de bachillerato y en segundo. Solamente la filosofía estuvo mejor durante el franquismo, que había filosofía en 3 cursos, en cuarto, quinto y sexto, si no recuerdo mal. Y era, pues, el formato era prácticamente igual que el de ahora. El último año se daba la historia de la filosofía, igual que ahora en segundo de bachillerato, el antiguo COU, se da historia de la filosofía. O sea, eso es una inercia que se ha mantenido desde entonces, ¿no? Y a veces se olvida pues, que hay que ver que a veces las cosas son más complicadas de lo que parece. Cierro este paréntesis sobre la filosofía en el bachillerato.
La contestación que se le dio a Sacristán, que proponía quitar la filosofía en el bachillerato y también cerrar la Facultad de Filosofía. Y lo único que dejaba abierta la puerta es a crear un Instituto General de Filosofía, donde los doctores en otras ciencias, pues si quisieran, pudieran hacer adelantamente pues, una especie de doctorado en filosofía. Claro, esta idea de que la filosofía es inútil, que no sirve para nada, fue inmediatamente contestada por otro filósofo también de tradición marxista, por Gustavo Bueno. Gustavo Bueno escribió en el año 70 un libro que se llama El papel de la filosofía en el conjunto del saber. Un libro que estaba totalmente dirigido contra Sacristán, intentando defender pues, que la filosofía académica tenía su lugar y tenía su utilidad y cumplía un servicio. Precisamente en las coordenadas de ese libro y del sistema filosófico que Gustavo Bueno empezó a formar a partir de los 70, el materialismo filosófico, es en el que yo intentaré un poco dar respuesta a la relación entre ciencia y filosofía un poquito más adelante. Es muy interesante y porque esta polémica entre Sacristán y Bueno, que les he descrito un poco telegráficamente, pues ha sido muy visitada y que cada cierto tiempo se vuelven a ocupar de ella en la universidad. Claro, yo entiendo que la actualidad permanente de esta polémica tiene que ver porque lo que está planteando es esto, lo que se está discutiendo en estas jornadas, ¿no? El papel, la relación que hay entre ciencia y filosofía. Y entonces muchas veces pues, los profesores universitarios de filosofía acuden a esta polémica porque les permite ver un poco cuál es el panorama de respuestas, ¿no? Bien, dicho esto, y fíjense, hemos comenzado viendo cuál es la situación actual de divorcio total. Les he contado que hubo un tiempo, Edad Media, alta y baja Edad Media, en el cual ciencia y filosofía formaban un complejo, un matrimonio bien avenido. Les he ido contando cómo se fue fracturando ese matrimonio bien avenido hasta separarse y cómo se os ha ido viendo también que ha tenido su reflejo educativo. Lo que quiero hacer ahora es lo siguiente, ¿no? Con los pies ya puestos en el presente, quiero recorrer diversos ejemplos históricos desde el nacimiento de las matemáticas a la ola transhumanista, por eso el subtítulo de la charla era de Pitágoras al transhumanismo, pasando por otros ejemplos como la cosmología, el cambio climático, la bioética, para intentar comprender cómo la filosofía académica puede ser necesaria para la ciencia. Por tres razones. Ya sea porque estimule la investigación científica o sirva para clarificar los métodos científicos o, lo que es más frecuente, ponga coto a la filosofía espontánea de los científicos. Pues muchas veces los científicos, sin saberlo, hacen filosofía. Y esto es un poco lo que voy a intentar transmitirles. Claro, el punto de partida es que no existe algo así como la ciencia y la filosofía. Lo que hay es muchas ciencias, tenemos las matemáticas, la física, la química, la geología, la historia, pero también hay muchas filosofías. Y el problema es que muchas veces cuando uno analiza este tipo de relación entre la ciencia y la filosofía, tiende a hacerlo de una manera, por así decir, monista, en bloque, como si se pudiera ver de las relaciones entre ciencia y filosofía porque no hubiera más que una ciencia y una filosofía. Más bien de lo que se trataría es de intentar ver cómo pues, diferentes ciencias pueden relacionarse con las diferentes filosofías que ha habido, porque no hay una única. Claro, esta es la cuestión. Y entonces voy a intentar, pues, a través de diversas ilustraciones históricas, dar una respuesta al enunciado titular, ¿no? Al de por qué la filosofía es importante para la ciencia. Les había dicho que íbamos a viajar a la antigua Grecia. Bueno, pues es el momento. Y vamos a intentar ver, aunque sea de una manera casi un esbozo, ¿no? Cómo es el nacimiento de las matemáticas, de la primera ciencia. Si recuerdan, para Sánchez Ron, la filosofía era la madre de las ciencias. Claro, mi posición aquí es totalmente dar la vuelta. La filosofía no es la madre de las ciencias. La filosofía viene después de las ciencias. Entonces, ¿quién es la madre de las ciencias? Las técnicas. Es decir, primero son las técnicas. De las técnicas surgen las ciencias. Y de las ciencias, después ya aparece como un saber de segundo grado que reflexiona sobre esos saberes de primer grado, la filosofía.
El origen de las matemáticas no hay que verlo como muchas veces se hace, pues en imaginarnos, qué sé yo, a Tales de Mileto paseando, que de repente se caiga en un pozo, que es lo que nos suele contar la tradición, y empiece entonces a ver el cielo estrellado, y ahí ya comience la filosofía, pero comience también las matemáticas, porque de repente empieza a pensar. No, las ciencias tienen más que ver, más que con pensar, con hacer. Y entonces el origen de las ciencias tiene que ver con las técnicas. En el caso de las matemáticas tiene que ver con la confluencia de dos tipos de técnicas. Por un lado, las técnicas, podemos llamarlas, que tenían que ver con la agrimensura. Pues, por ejemplo, en el Antiguo Egipto. Los conocimientos rudimentarios que tenían matemáticos en el Antiguo Egipto tenían que ver con la agrimensura, con la medida de tierras. ¿Por qué? Porque el Nilo sistemáticamente, periódicamente, inundaba las orillas. Y entonces, cuando volvían a bajar las aguas, había que volver a repartir las tierras, con lo cual era necesario tener una serie de conocimientos a una escala técnica de matemáticas para poder hacer esos repartos de las tierras. También para cosas tan sencillas como contar, ordenar o hacer listas. Es decir, cuestiones que venían desde muy antiguo, o como se usaban sobre todo en Mesopotamia para construir o para hacer calendarios. Es decir, tenemos una serie de técnicas que tienen una serie de utilidades y que pues, impactan en el entorno físico, ¿no? Pero para que surjan las matemáticas hace falta algo más. Hace falta que esas técnicas engarcen con algo que es fundamental en las matemáticas, que es con la escritura, con las técnicas de escribir. Es decir, las matemáticas no basta con pensarlas, hay que hacerlas. Yo muchas veces digo, exagerando un poco, que un matemático, el laboratorio de un matemático es la pizarra. Que nuestros átomos, los átomos de un matemático, pues son las manchas de tiza que aparecen en esa pizarra o en el papel. Y entonces nuestro instrumento, ¿por qué las matemáticas son la primera ciencia? Pues porque nuestros instrumentos, nosotros no necesitamos como los físicos un telescopio o un microscopio o un acelerador de partículas. El matemático, los aparatos que necesita son muy sencillos. Una tiza, un bolígrafo para escribir, o en el caso de los griegos, un compás, una cuerda, etcétera, etcétera. Es muy curioso porque si uno se fija en lo que simbolizan en griego antiguo las palabras tradicionales que usamos para las figuras geométricas, todas tienen un significado técnico. Leo algunas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir sección cónica? Sección quiere decir corte. Y cono, lo que venía a decir era como la idea de giro. Es decir, la mayor parte de significados del griego antiguo relacionado con las figuras tenían un significado, por ejemplo, la espiral tenía que ver con, quería decir, la acción de enrollar. Es decir, todo tiene un significado como muy a una escala casi de carpinteros, podríamos decir, de constructores, de albañiles, ¿no? Y eso es un poco la idea que intento transmitirles, que las matemáticas van a surgir cuando esas técnicas engarzan con la escritura. Y entonces, en Grecia sucede lo siguiente, que en ese engarce empiezan a ver que sobre el papel, sobre la arena, más bien, dibujando, empiezan a aparecer ciertos resultados que son invariantes, que no cambian, ¿no? Se suele decir que el primer teorema, uno de los primeros, es uno de los teoremas que descubre Tales, es que en una circunferencia, si trazamos el diámetro y luego hacemos, usando el diámetro como lado, un triángulo, todos los triángulos que dibujamos ahí salen rectángulos. Claro, este tipo de teoremas tan sencillos debieron impactar muchísimo a los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos vivían en una sociedad donde la oratoria, el discutir, era muy importante. Y entonces resulta que las matemáticas constituían una forma de demostrar verdades que ya no podían ser discutidas. Es decir, los sofistas no podían discutir las verdades matemáticas. Una verdad como el teorema de Pitágoras, como el teorema de Tales, eran inamovibles y servían muy bien para persuadir, ¿no? En el sentido de que ahí ya con ellas, ahí ya no se podía decir, ¿no?
muchas veces yo a los alumnos en clase, cuando les explicas Pitágoras, les digo, pues este teorema es que lleva siendo verdad 2500 años, ¿no? Y lo que le queda, una eternidad, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿no? A nosotros ya no nos genera tanta sorpresa, pero hay que verlo en el punto de vista de los griegos, cuando ese choque con unas verdades que ya no se pueden mover, ¿no? Frente a todos los mitos tradicionales, por los mitos de los dioses griegos, de los dioses egipcios, de repente aparece una serie de conocimientos, los conocimientos geométricos, que son muy sólidos. Claro, entonces fíjense, tenemos primero las técnicas. De las técnicas surge la ciencia, la primera ciencia. Por cierto, es muy interesante que la mayor parte de la gente, cuando le hablan de la revolución científica, piensa en Newton, pero es que la primera ciencia es la geometría. O sea, la primera revolución científica, la que cambia realmente el panorama de la humanidad, es el nacimiento de la geometría en la antigua Grecia, con matemáticos como Tales, Pitágoras y después pues, todos los de la escuela platónica, hasta llegar pues, al que canoniza esto, que es Euclides. Bien, y lo que sucede es que una vez que la geometría está constituida, tenemos a esos primeros geómetras que empiezan a usar la geometría para intentar explicar el mundo. Y entonces, frente a los mitos griegos que explicaban el mundo en términos antropomorfos, es decir, recurriendo a imágenes, por así decir, familiares, y entonces ¿qué era un rayo? Pues un rayo era que el dios griego había tirado con la mano una especie como de flecha. Es decir, esas explicaciones se empiezan a borrar y empiezan a mantenerse pues, una serie de explicaciones, pues, por ejemplo, como Eratóstenes empieza a decir que el mundo, haciendo unos experimentos muy clásicos, que el mundo es una esfera, calcular el perímetro de esa esfera, etcétera, etcétera. Es decir, empiezan a aplicar esa geometría a su alrededor. Y entonces, fíjense, es que resulta que los primeros filósofos eran geómetras. Tales, el primer filósofo, geómetra. Platón, ¿qué ponía en lo alto de la Academia Platónica? No entre aquí quien no sepa geometría. Es decir, primero son las técnicas. Con las técnicas surgen las ciencias, que son los saberes de primer grado. Y la filosofía es un saber de segundo grado, que se construye a partir de tener en cuenta esos saberes de primer grado. Y aquí, en este ejemplo del nacimiento de las matemáticas, se ve muy bien los tres factores por los cuales la filosofía es importante para la ciencia. En primer lugar, la filosofía puede servir de aliciente para continuar las investigaciones. La escuela platónica, Platón dio una gran importancia a las matemáticas, ¿no? Si recuerdan, el idealismo platónico sostiene que los objetos matemáticos existen en sí mismos. Eso obviamente actuó como un aliciente para que los griegos continuaran investigando en matemáticas. Por otro lado, la filosofía también sirve para clarificar el método. Las primeras demostraciones, las de Tales, seguramente eran demostraciones por lo que se llama división y puesta en evidencia. Es decir, Tales seguramente no llegó a demostrar, tal y como luego hizo Euclides, los teoremas que él fue hallando. Es Euclides el que luego, desde unos principios muy básicos, va dando pasos, pasito a paso, nunca dejando nada sin demostrar, hasta demostrar los teoremas de tal manera que cualquier persona puede seguir con un poco de dificultad las demostraciones y ver que efectivamente eso no se le puede poner ningún pero. Claro, Euclides, el método axiomático, que siempre es el que asociamos con las matemáticas, ¿de dónde lo saca? Pues lo saca de Aristóteles, de los segundos analíticos de Aristóteles. Aquí se ve una influencia en la clarificación del método. Y luego también la filosofía puede servir para poner coto a la filosofía que muchas veces emanan los científicos. Claro, la mayor parte de matemáticos de la escuela platónica creían efectivamente que había una especie como de demiurgo que había creado el mundo usando pues los números y las formas geométricas. Será Aristóteles el que precisamente haga una crítica a esa posición de Platón, ¿no? Entonces aquí se ve muy bien cómo frente a esa filosofía espontánea de los matemáticos griegos será Aristóteles el que luego desde sus coordenadas intentará poner coto a la idea esa de que las ideas existen en sí mismas, ¿no? Defendiendo lo que luego los escolásticos llamarían el conceptualismo, ¿no? Que más bien las ideas lo que existen es
insertas, ¿no?, en lo que sería el mundo, en la realidad, no existen al margen de ello. Bien, es curioso porque esta relación tan buena entre filosofía y matemáticas, que se da en el nacimiento de las matemáticas, vuelve a repetirse 2000 y pico años después con ocasión de lo que se llama la segunda crisis de fundamentos. Los matemáticos, en la historia de las matemáticas, suelen distinguirse dos momentos de crisis muy importantes. Uno es precisamente el que ocurre al poco del nacimiento de las matemáticas, cuando los griegos descubren los números irracionales y eso obliga a replantear toda la matemática griega. Y la segunda crisis de fundamentos ocurre a principios del siglo XX y tiene que ver, pues, con el descubrimiento con el trato con el infinito en matemáticas, con la teoría de conjuntos, con la lógica matemática. Y entonces los matemáticos ahí se embarcan en una serie de discusiones enormes sobre cuál es el contenido de su ciencia. Pues la lista aquí de matemáticos que discuten es tremenda. Hilbert, Brouwer, Bertrand Russell, Frege. Y lo que es muy interesante es que muchas veces esas discusiones son discusiones filosóficas. Y de nuevo, aquí la filosofía va a actuar sirviendo muchas veces para intentar clarificar los métodos. De resultas de esa segunda crisis de fundamentos, lo que ha quedado ha sido una forma de hacer matemáticas que es la que cualquier matemático a día de hoy aprende en la facultad y que es la que asociamos con una nueva forma de la axiomática, con la axiomática hilbertiana, con la forma de hacer matemáticas de Hilbert, donde cuando no puede demostrarse que algo es contradictorio, se supone que existe. Entonces, fíjense aquí de nuevo cómo el engarce entre filosofía y matemáticas es muy interesante. Cuando los matemáticos a principios del siglo XX, Hilbert polemizaba con Brouwer, no estaban polemizando con respecto a resultados concretos matemáticos, sino con respecto a la interpretación de esos resultados. Es decir, no estaban, por así decir, dentro de su saber de primer grado, sino dentro de su saber de segundo grado, discutiendo básicamente qué método era mejor o cuál era peor para hacer matemáticas. Bien, esto que les he contado relacionado con las matemáticas se ve también muy bien en la estadística. La estadística, que a veces se concibe como una ciencia aparte y otras veces como una rama, pues a veces como el pariente pobre de las matemáticas, aunque para mí más bien es una ciencia aparte, porque a diferencia de las matemáticas, la estadística tiene que estar en contacto siempre con la experiencia, es decir, con una serie de materiales, pues, relacionados con el diseño de experimentos, con una serie de dispositivos, etcétera, etcétera, que hacen que sea una ciencia a medio camino entre las matemáticas y la experiencia, ¿no? Pues aquí también ha habido discusiones filosóficas importantísimas, ¿no? Simplemente las voy a mencionar, pues, para el que le suene esto, que vea la importancia. Una es sobre qué significa la probabilidad. Y todavía los estadísticos discuten, pues, las diferentes interpretaciones de la probabilidad que hay. Si es una creencia, como creen los bayesianos, o si es una especie de tendencia a la que a la larga se estabilizan, pues, cuando lanzamos un dado. ¿Qué quiere decir que la probabilidad de lanzar un dado y de que salga un 6 es un sexto? Para un bayesiano es la creencia que nosotros tenemos de que eso vaya a salir. Para un estadístico clásico, que es la otra escuela, es que si yo tiro el dado muchas veces, a la larga veo que me sale un 6 una de cada 6 veces, más o menos. Bien, aquí hay un debate entre ambos muy importante. Pero también este mismo debate se repite con respecto a la inferencia estadística, donde hay dos escuelas totalmente enfrentadas y que dan resultados distintos. Por un lado están los bayesianos y por otro lado están los estadísticos clásicos. Y entonces aquí el debate, de nuevo, muchas veces es un debate filosófico. Cambiemos un poco de campo, vayámonos a la física. ¿En qué momentos los físicos han hecho filosofía? Pues fíjense, el primer ejemplo que se me ocurre dar es cuando comienza la física, con Newton. Newton y Leibniz, aunque Newton no se puesto a discutir, sino que lo que hizo fue mandar a un discípulo suyo, a Clarke, que discutiera con Leibniz, empiezan a discutir el significado que tienen los Principia de Newton, ¿no? ¿Qué significado tiene cuando Newton habla del espacio-tiempo? Newton había dicho que el espacio-tiempo era el sensorio divino, ¿no? Fíjense aquí si esto no es filosofía o no, decir que el espacio-tiempo en el que estamos, en el cual está, pues, esta mesa, este micrófono, estamos todos, pues era como si dijéramos el sensorium Dei, el sensorio divino, es decir, era como
lo que permite a Dios sentir. Claro, eso fue inmediatamente, levantó una polémica tremenda con Leibniz. Claro, lo que se estaba ahí ventilando era más que nada pues, la concepción del espacio, algo que cambió luego radicalmente con Einstein. Otro ejemplo en el cual hay filosofía. La mecánica de Newton, se suele decir que es Newton el que la cierra. Bueno, más bien la mecánica de Newton surge con muchísimos problemas que los va arrastrando, y no es hasta pues prácticamente 100 años después, con Laplace, el físico matemático francés, cuando verdaderamente la mecánica de Newton, la mecánica celeste, queda cerrada. Pues, por ejemplo, ¿por qué? Newton no era capaz de explicar por qué Júpiter y Saturno pues, entraban en un movimiento a veces extraño. Júpiter se aceleraba y Saturno deceleraba en la órbita, girando. Y claro, él viendo las ecuaciones, por la influencia que tenía el Sol en estos tres cuerpos, es lo que se llama el teorema de los tres cuerpos, el Sol, Júpiter y Saturno, se daba cuenta de que en algún momento esos planetas iban a salir de las órbitas, provocando un cataclismo cósmico. Claro, ¿cuál es la única explicación que se le ocurría a Newton para salvar el hecho de que vemos que el sistema solar funciona como un reloj y que no puede ser que Dios, pues si ha creado el mundo como creía Newton, lo haya creado de forma tan imperfecta? Claro, lo que Newton decía es que cada cierto tiempo Dios tenía que coger a Júpiter y Saturno con su dedo y devolverlo a la órbita. Claro, esta explicación a Leibniz obviamente pues le escamaba, ¿no? Porque Leibniz decía que Dios no podía ser un relojero imperfecto. Claro, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, pues la solución es básicamente cuando Laplace consigue por error, porque luego se verá que ese error es lo que determina el nacimiento de una nueva rama de las matemáticas, que es la teoría del caos, que explicar la estabilidad del sistema solar sin necesidad de recurrir al dedo de Dios. Y entonces está la famosa anécdota que cuando le presenta sus libros de mecánica celeste a Napoleón, que los empieza a leer, observa que no se menciona allí a Dios por ningún lado, ¿no? Y le pregunta, Monsieur Laplace, ¿por qué no menciona usted a Dios, ¿no? Como había hecho Newton, para explicar la estabilidad del sistema solar. Y la respuesta de Laplace es que, Sire, no me hace falta esa hipótesis. Dios no es una hipótesis necesaria. Entonces, se ve muy bien aquí cómo hay discusiones filosóficas que van permeando el propio desarrollo de la física. El ejemplo más claro actualmente que yo puedo dar es cuando discuten los físicos la interpretación de la teoría de la relatividad o de la mecánica cuántica. Una mecánica cuántica que es muy extraña. Para cualquiera que haya leído un poco, pues sabe que las partículas cuánticas se comportan de una manera que es altamente extraña con respecto a lo que estamos acostumbrados a nuestra escala. Y entonces los físicos, cuando hablan de interpretaciones de la mecánica cuántica, pues generalmente hacen filosofía. Y entonces, cuando por ejemplo Einstein y Bohr discutieron a propósito de estos temas, lo que sucede es que ambos estaban, sin saberlo, haciendo filosofía. Esto se ve muy bien en la cosmología, que era una de las ramas que quería mencionar. Quiero aquí mencionar algunas cuestiones, ¿no? Generalmente a día de hoy la cosmología suele considerarse algo así como la reina de las ciencias, ¿no? O cuando menos como la reina de las ciencias físicas, ¿no? Por cuanto nos contaría cuál es el origen, la evolución y el destino del universo. Claro, lo que sucede es que muchas veces cuando uno acude a los artículos, a los libros de los cosmólogos, allí aparecen coladas de matute una serie de hipótesis que tienen que ver con la existencia del multiverso, donde supuestamente habría millones y millones de universos paralelos al nuestro, con la existencia de una teoría del todo que en realidad no existe, de momento, ¿no? O con cuestiones relacionadas con el principio antrópico, ¿no? Donde se ve que son cuestiones donde la filosofía tiene que entrar, ¿no? Pues hacer una crítica filosófica demoledora, ¿no? Y pondré por ello algún ejemplo. Es cierto, a día de hoy hay que decir que la cosmología tiene abiertos una serie de problemas muy importantes, algunos problemas que ya no los cosmólogos hablaban hasta hace 2 o 3 años de tensiones. Ahora ya están habiendo de problemas abiertos que están poniendo la cosmología en crisis. Alguno de ellos es que, curiosamente, en lo que sería el momento del Big Bang, resulta que las dos grandes teorías físicas no encajan. La teoría de la relatividad no encaja con la mecánica cuántica.
Otro problema muy importante es el siguiente. Es que para explicar el universo tal y como lo observamos a día de hoy, junto con la serie de datos que ellos tienen en cuenta, es en el modelo cosmológico, el modelo lambda CDM se llama, se introducen una serie de componentes que son, uno es la inflación, donde supuestamente al comienzo del universo se habría producido una inflación exponencial del espacio-tiempo para poder explicar a día de hoy cómo está configurado el universo observado. Claro, el problema es que no sabemos por qué se produce esa inflación ni cuál es el mecanismo que está detrás. Algo parecido sucede con la materia oscura o con la energía oscura, que se postulan para explicar cosas, pero de las cuales no hay, de momento, evidencias directas, sino que más bien son indirectas. Y entonces, claro, a un filósofo de la ciencia siempre le recuerda esto un poco a los epicíqueos que los astrónomos tolemaicos iban metiendo. Los astrónomos tolemaicos insistían en que una R, en que el centro del universo era la Tierra. Y entonces, como no eran capaces de explicar el movimiento, lo que iban metiendo es en las órbitas circulares, más órbitas circulares, y más órbitas circulares, más epicícleos. Y al final acababa casando. Claro, ¿hasta qué punto uno debe plantear, ¿no? Y aquí es la discusión metodológica, pues este tipo de hipótesis no pueden ser epicícleos que se están poniendo los cosmólogos para explicar diferentes cuestiones? Otro problema abierto científico que tiene la cosmología es que toda la cosmología se basa en un principio, el principio cosmológico, que sostiene que el universo es, por así decir, explicándolo de una manera rápida, simétrico, que hay una cierta simetría, es decir, que prácticamente allá donde miremos es prácticamente igual. Claro, pero ¿y si viviéramos en un universo irregular? Resulta que ese principio que usamos para resolver las ecuaciones de la teoría de la relatividad no lo podríamos usar y entonces esas extrapolaciones que hacemos no serían legítimas. Pero el problema más importante que a día de hoy tiene abierta la cosmología es el de la estimación de una constante, de la constante de Hubble, que forma parte del modelo y donde resulta que las dos mejores estimaciones son totalmente diferentes una de otra, pero además con una diferencia enorme. Y esto es el problema, el de la constante de Hubble, que más preocupa a día de hoy a los cosmólogos. Con esta lista de problemas científicos abiertos, lo que yo quiero señalar es que a lo mejor el problema es un problema más bien metodológico, ¿no? De darse cuenta de que la cosmología no es una ciencia física como puede ser, qué sé yo, la mecánica, el electromagnetismo o la mecánica cuántica también, ¿no? En lo que toca a la física de partículas. ¿Por qué? Porque mientras que en estas otras ramas sí que se puede experimentar en un laboratorio, la cosmología, en tanto en cuanto su objeto de estudio es supuestamente todo el universo, no permite la experimentación. Lo que más bien se permite es una observación, ¿no? Y con las observaciones que hay se intenta elaborar un modelo matemático en el cual ajusten toda esa serie de observaciones. Observaciones que tampoco son muchas, son una docena, que tienen que ver pues, con la oscuridad del cielo nocturno, la distribución de las galaxias, el corrimiento al rojo de las galaxias y las supernovas, la radiación de fondo, la abundancia de helio o de deuterio, etcétera, etcétera. Son una docena las que se ajustan en el modelo. Con ello quiero plantear que la cosmología es una ciencia, si se fijan, más matemática que física, más observacional que experimental, ¿no? Y entonces, esto nos debe plantear, pues a lo mejor que es muy difícil tomar a la cosmología, como muchas veces se la toma, como la reina de las ciencias, ¿no? Como si estuviera desvelando, como decía Hawking en la cita que leí al principio, nos estuviera desvelando pues, los secretos del universo, ¿no? Sin embargo, es curioso porque aquí se ve muy bien algunas discusiones que son interesantes y a tener en cuenta, ¿no? Y es que, claro, cuando algunos físicos se empiezan a dar cuenta de estas complicaciones, pues, por ejemplo, hay algún matemático que ha hecho críticas en este sentido, Ian Stewart, también físicos se empiezan a dar cuenta del callejón, por ejemplo, que es la teoría de cuerdas, etcétera, etcétera. Muchos cosmólogos han llegado a sostener lo siguiente. Uno de ellos, por ejemplo, Leonard Susskind, que es el fundador de la teoría de cuerdas y es partidario de la existencia de un multiverso, dice lo siguiente. Dice, sería de tontos descartar la respuesta correcta solo porque no cumplo el rígido criterio de falsabilidad de los filósofos. O sea,
que sería de tonto descartar la respuesta correcta solo porque no podemos someterla a contrastación empírica. Pero es que precisamente lo que ha definido a la ciencia positiva desde el siglo XVII-XVIII es que podemos hacer experimentos y podemos someterla al dictado de la experiencia. Entonces, si no podemos experimentar con la cosmología, ¿qué se diferencia la cosmología de las matemáticas? Pues nada, podemos estar haciendo castillos en el aire, ¿no? De hecho, algún cosmólogo como Max Tegmark, que también es matemático, especula que existen infinitos universos y cada universo tiene unas leyes matemáticas distintas, ¿no? Entonces, fíjense que es la posición platónica a la enésima potencia, ¿no? Con esto lo que les quiero decir, que les quiero transmitir, es que fíjense cómo también en la cosmología es necesaria muchas veces la filosofía pues, para hacer una pequeña poda. Esto que les he contado con respecto a la cosmología se puede también aplicar en menor medida, ciertamente, a lo que se suele llamar la ciencia del cambio climático, ¿no? Esa ciencia, sí, efectivamente, ahí ya podemos experimentar en ciertas regiones, ¿no? Pero los modelos tenemos un poco el mismo problema. Los modelos que se construyen para explicar el clima muchas veces les pasa un problema del cual son conscientes los propios climatólogos, que es lo que llaman el problema de la doble contabilidad. Y es que resulta que los datos, usan los datos, por ejemplo, de la serie de temperaturas de todo el siglo XX para calibrar el modelo. Pero claro, muchas veces no son capaces de meter en las ecuaciones el mecanismo que está. Y entonces el modelo puede ser que esté prediciendo bien las temperaturas, pero simplemente porque continuamente estás metiendo cada año las temperaturas anteriores para calibrarlo. Pero claro, si usas las temperaturas anteriores para calibrarlo, cuando muchas veces un modelo se usa para probarlo, lo que se usa es, más que para hacer predicciones, que todavía no puedes saber lo que va a pasar en 2100, pues predecir la temperatura de 1900. Pero claro, si tú has usado esos datos para calibrar el modelo, si el modelo te predice bien esos datos pasados, estás usando lo que ya habías usado. Entonces, este problema es un problema que está preocupando a día de hoy muchísimo a los climatólogos y es el de la doble contabilidad, que no está muy claro cómo se usa en los modelos. Y en ese sentido muchas veces pasa en la ciencia del cambio climático como la cosmología, que es una ciencia más matemática que experimental. Lo que les he contado pues, de estos problemas filosóficos se podría alargar muchísimo, pero por no alargarme vamos ya a las últimas ejemplos que les quería poner. Les mencionaba también en la charla, en el resumen, la bioética, ¿no? Y claro, yo quería mencionar la bioética para ver que efectivamente, si se dan cuenta hasta ahora, la pertinencia de la filosofía en los ejemplos que les he puesto no tenía nada que ver con la ética o la moral, con decir si cierta actividad científica estaba bien o mal. No, simplemente eran cuestiones las que estábamos debatiendo, ontológicas o nosológicas, que tienen que ver con lo que se entiende con entidad científica, con la realidad, con lo que es la verdad en ciencia, con lo que es el método científico. O sea, cuestiones filosóficas con mayúscula y que tienen que ver con la ciencia. Claro, pero también es importante efectivamente las cuestiones axiológicas de valores. Y aquí la filosofía, pues, hasta para Sánchez Ron juega un papel. Un ejemplo claro de eso es el papel que, por ejemplo, la bioética tiene en medicina. Es cierto que la bioética es una disciplina que surge en los años 60. En España surge ligada, es muy curioso, a la Iglesia Católica. Las primeras cátedras de bioética tienen que ver con la Universidad de Navarra, con el Opus, y luego con los jesuitas en Barcelona. Pero luego poco a poco se va extendiendo. La extensión de la bioética la hacen los médicos y la bioética en principio lo tratan formando comités de bioética, cátedras de bioética como si fuera una ciencia, ¿no? A imagen y semejanza pues, de las diferentes ramas que puede tener la medicina. Claro, el problema es que la bioética no es una ciencia. ¿Por qué? Porque no existe la bioética, hay muchas bioéticas. Está la bioética católica, puede haber una bioética laica, una bioética materialista, una bioética animalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, aquí de nuevo la filosofía es necesaria pues, para señalar eso. Primero, que la bioética no es una ciencia, aunque muchas veces los propios médicos piensen que sí. Y entonces los libros de bioética, pues, por ejemplo, tienen una serie de principios y a partir de esos principios deducen una serie de cosas. Se parecen mucho casi a la teología escolástica. Claro, el problema es que lo que se discute precisamente son los principios, ¿no?
Y entonces resulta que cada bioética puede dar respuestas diferentes pues, a cuestiones como el aborto, cuestiones como la eutanasia, que a día de hoy están siendo debatidas en España, ¿no? La ley de eutanasia se aprobó el año, a principios de este año, si no recuerdo mal. La ley del aborto parece ser que se va a modificar otra vez en 2 meses, o cuestiones que tienen que ver, pues, por ejemplo, con el animalismo, ¿no? Con todas las cuestiones relacionadas con el trato de los animales, ¿no? Que ahora tan en boga están, ¿no? Entonces, fíjense que aquí de nuevo la filosofía es necesaria. ¿Por qué? Porque la bioética no es una ciencia y más bien cuando los médicos hablan de bioética lo que están diciendo es más bien la filosofía que cada uno de ellos tiene, ¿no? Y el ejemplo relacionado con la bioética que yo quería ponerles para acabar, y luego ya extraeremos alguna serie de conclusiones, es el transhumanismo. Es curioso porque cuando elegí este tema no sabía que a día de hoy se está celebrando en el Colegio de Médicos en Madrid el Congreso Mundial de Transhumanistas. Este Congreso del Transhumanismo viene apadrinado por... ha habido mucha polémica porque ha habido médicos que se han opuesto a que se celebrase el congreso que se llama Transvision en el Colegio de Médicos, porque les parece que esto del transhumanismo pues, no es algo que encaje bien dentro de del arte médico, vaya, de lo que sería la ética médica. Pero claro, resulta que esto viene apadrinado pues, por los magnates de Silicon Valley, como el fundador de Google, que está poniendo muchísimo dinero en esto del transhumanismo que ahora les contaré. Bien, el transhumanismo supuestamente sería una rama de diferentes ciencias, de la biotecnología, de la inteligencia artificial, de la medicina, que lo que está luchando es por frenar el envejecimiento, hasta tal punto que alguno de estos apologetas dice que el Homo inmortal ya ha nacido. Entre nosotros, no sé si aquí, una de nosotros ya no morirá nunca. Ojo, a ver, puede morir de que la atropelle un coche, pero no morirá de viejo. Esto es lo que dicen los transhumanistas. Claro, lo que sucede es que cuando uno ve los argumentos que dan los transhumanistas, pues claro, aunque ellos los hacen pasar por ciencia, están haciendo filosofía. Y es aquí donde el filósofo tiene que entrar a podar, a poner coto a este tipo de filosofía espontánea. Y les pongo algún ejemplo. Entonces, el transhumanismo se define básicamente como la ciencia que lo que busca es el mejoramiento humano, hasta el punto de crear una especie poshumana, una especie que sería inmortal. Ojo, no es que no pueda morir, puedes morir porque te caes del tercero y te matas, pero no por viejo, no morirías de enfermedades. Esto está teniendo muchísimo predicamento. Si ustedes recuerdan un libro que se llama, hay un historiador que lo ha hecho muy famoso, Yuval Noah Harari, uno de los 3 libros que ha sacado se llama Homo Deus, y él ahí al final apuesta totalmente por esto, por la cuestión del transhumanismo, es un decidido partidario. Bien, el transhumanismo tiene como 2 vetas, no 2 ramas. Hay una rama que es la de la inteligencia artificial, que dice lo siguiente, que vamos a conseguir la inmortalidad porque vamos a ser capaces de descargar nuestra memoria y todo lo que somos en un ordenador. Y entonces, a través del ordenador, pues seguiríamos viviendo. Claro, esto que parece una cosa pues, de ciencia ficción, ¿no? Y parece como que el papel, cuando nos lo cuentan en una entrevista o tal, el papel lo aguanta todo. Ellos lo basan en que hemos ido dando pasos. Dice, bueno, ya hay gente que tiene un implante coclear, tiene marcapasos. ¿Por qué no pensar que vamos a poder hacer un implante que efectivamente con un cerebro vuelque toda nuestra información? Claro, vamos a hacer una pequeña crítica a esta primera rama. Esta es la menos potente de las transhumanistas. Luego hay otra rama que tiene que ver con ingeniería genética, que esa sí que tiene un poco más de fuerza, ¿no? La rama que tiene que ver con la inteligencia artificial, claro, el problema es que caen 2 mitos. En el mito de la inteligencia y en el mito de lo artificial. El rótulo inteligencia artificial lo acuñan en una conferencia famosa a diferentes científicos de la computación en el año 56. Y claro, el problema es que la inteligencia artificial suelen distinguirse dos hipótesis, ¿no? 2 tipos de inteligencia artificial. Uno es la inteligencia artificial débil, que dice que el ordenador es parecido, análogo, pero no igual que un cerebro. El problema es que esta gente, los transhumanistas, están en la inteligencia artificial fuerte, donde vienen a decir que un ordenador es exactamente lo mismo que un cerebro.
Claro, el problema es que muchas veces se le olvida es que la inteligencia no está en el ordenador, la inteligencia está en el que ha diseñado el ordenador. Claro, muchas veces decimos que inteligente es el ordenador, pero es que la inteligencia no está en el ordenador, está en el que ha diseñado eso para que te haga las cuentas, para que te permita hacer diferentes serie de cosas. Dicho de otra manera, es el cerebro humano el que explica al ordenador, no al revés. Y por otro lado está lo de la inteligencia artificial, donde parecería que nuestra inteligencia es natural, ¿no? Porque estarían los genes. Todo lo contrario. Nuestra inteligencia es totalmente artificial, es totalmente cultural. ¿Por qué? Porque depende de la educación en la escuela, de la sociedad en la que vivimos, de medios como la televisión, la lectura, etcétera, etcétera. Uno de nosotros, si al nacer lo llevaran a una selva, queda totalmente en un estado casi como qué sé yo, un australopiteco. Es decir, no llegaría a tener siquiera los conocimientos que puede tener un niño que a día de hoy acaba la ESO. Entonces, fíjense cómo, en cierto modo, nuestra inteligencia es tan artificial, tan cultural, como la de los propios ordenadores. Pero ya les decía que la rama que tiene más fuerza es la rama que tiene que ver con la ingeniería genética, ¿no? Con lo que se llama la biotecnología. Claro, los pasos aquí pues, parecen como que más adelantados, ¿no? Hace no mucho, un científico chino quería curar el virus del SIDA en una niña que iba a nacer, ¿no? Y que sus padres tenían el VIH y entonces para curarlo. Y entonces la modificó genéticamente, lo cual es ilegal, pero bueno, en China lo hizo, para evitar que la niña tuviera en sus genes el VIH. Claro, esto generó mucha polémica. Lo que sucede es que ha funcionado a medias, porque la niña tiene lo que se llama, es un mosaico. Quiero decir, tiene células que efectivamente no tienen el VIH, pero otras sí. Quiero decir, no ha funcionado del todo bien, ¿no? Y es que muchas veces, pues eso, el papel lo aguanta todo, y una cosa es hacer prácticas en ratones y otra cosa es en seres humanos que tienen una complejidad muchísimo mayor. En cualquier caso, lo interesante aquí es ver, a mi juicio, los argumentos que dan los partidarios y los detractores, ¿no? Porque aquí es donde la filosofía yo creo que puede entrar totalmente, ¿no? Es curioso porque los detractores, pues por ejemplo Habermas o Fukuyama, dicen que hay que condenar totalmente este tipo de desarrollos científicos porque van a cambiar la naturaleza humana o la dignidad humana. Bueno, claro, eso de presuponer que hay una naturaleza humana, pues es muy discutible, porque claro, ese canon de naturaleza humana va cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros, la altura, por ejemplo, o el peso de nosotros no es el mismo que el que era, por ejemplo, el de un romano o un cartaginés. Con lo cual es que esa idea de naturaleza humana va cambiando a lo largo de la historia, es algo procesual. Y luego, cuando hablan de la dignidad humana, pues la verdad es que eso no se sabe muy bien a qué se están refiriendo. Claro, la idea de dignidad es una idea que tiene cierto resabio, pues, ¿cómo decirlo?, a iglesia, ¿no? Porque cuando estos pensadores dicen dignidad, en lo que están pensando es lo que hace 500 años hubieran llamado la gracia divina, ¿no? Que era lo que hacía al ser humano diferente a los animales, pues que había recibido de Dios, del Espíritu Santo, la gracia, que era lo que nos elevaba. Claro, ahora cuando se produce la inversión teológica y a partir del siglo XVIII-XIX las religiones van perdiendo peso, los humanistas empezaron a hablar de la dignidad humana, ¿no? Donde parece que si antes nos daba Dios esa cuestión que nos elevaba, ahora es la razón, ¿no? El hecho de ser racionales, ¿no? Como si no fueran racionales también los animales. Quiero decir que no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces, fíjense que los argumentos que muchas veces usan los detractores, pues son argumentos bastante contaminados de metafísica. También dicen que, claro, que es que este tipo de tecnologías iban a generar muchas desigualdades, porque el que pudiera pagársela sería inmortal y el que no pudiera no sería. Bueno, pues como todas las tecnologías, ¿no? ¿Acaso el alumno cuyos padres no tienen ordenador no tiene mejor rendimiento académico que el que no lo tiene? Quiero decir que en ese sentido todas las tecnologías generan desigualdades, con lo cual tampoco es un argumento, a mi juicio, decisivo. Pero critiquemos ahora los argumentos a favor, porque estos argumentos también se gastean. Los transhumanistas, y si miran un poco relacionado con el Congreso de Transvisión, los que lo organizan les han entrevistado estos días en la prensa y muchas veces los argumentos que dan son del siguiente estilo. Dicen, ¿quién no quiere mejorar?
Claro, lo que hay que preguntar es si realmente es mejorar, ¿no? ¿Hasta qué punto esta gente, esa idea de mejora no está presa pues, de un cierto mito del progreso, ¿no? De pensar que cualquier avance científico es por sí mismo bueno. Y claro, yo es que veo cierta conexión, un parecido, pero más que razonable, entre estos transhumanistas y una ciencia que empezó a finales del siglo XIX y acabó en 1945 cuando se apagaron los hornos crematorios en los campos de concentración nazis. Esa ciencia es la eugenesia. A día de hoy nadie se acuerda de la eugenesia, pero había cátedras de eugenesia en Inglaterra, en Alemania, en todos esos países que ahora nos gustan tanto, ¿no? Los países del norte de Europa. En España nunca hubo cátedra de eugenesia porque cuando se fue a hacer el primer congreso eugenésico durante la República, los sectores católicos lo impidieron. Y entonces pues no acabó extendiéndose no acabó llegando la eugenesia. La eugenesia era la ciencia de la mejora de la raza, donde, por ejemplo, en Estados Unidos se llegó a esterilizar, no recuerdo bien la cifra, a más de 200.000 vagabundos para que no tuvieran hijos, porque se pensaba que, claro, los vagabundos eran gente de segunda y no merecía la pena que se reprodujeran. En Inglaterra sucedió igual. En los países del norte de Europa, que tanto los miramos como progresistas, a los lapones se les esterilizó. Y hay si ustedes lo miran, ¿se acuerdan de aquel programa Documentos TV que presentaba Pedro Ortiz hace años? Hay un magnífico documental que habla de esto, ¿no? De cómo muchas mujeres lapones cuentan pues, que hace cosa de... La eugenesia se quitó en Suecia, si no recuerdo mal, en el año 2010. Esto que no se hace nada, y en los años 90 todavía se las esterilizaba, porque claro, se pensaba que los lapones, pues hombre, no son esos arios, ¿no? Esos rubios, o esas rubias que asociamos con los suecos y las suecas, ¿no? Entonces se les esterilizaba. Por cierto, que en Suecia, hasta el año 2010, a la gente que se cambiaba de sexo también se la esterilizaba. Entonces, fíjense en esos países que muchas veces les ponemos de ejemplo, ¿no? Cómo tienen ahí una cara B que hay que verla. Y entonces, en Alemania, esta ciencia pues, tuvo un desarrollo tremendo, ¿no? El programa Acción T4 de los nazis, que lo que hizo fue pues, dar la eutanasia a pues, todos los enfermos mentales, etcétera, etcétera, porque se supone que era darles una buena muerte, ¿no? Involuntaria, o sea, era una eutanasia involuntaria, pero ellos la aplicaban conforme a sus doctrinas eugenésicas. Claro, la eugenesia es muy curioso porque es una ciencia que está ligada al nacimiento de la estadística. Todos los grandes estadísticos matemáticos eran eugenistas. Galton, el primo de Darwin, fue el que funda y acuña el término eugenesia. Y el gran estadístico Fisher fue catedrático de eugenesia. De hecho, fue uno de los que, acabada la Segunda Guerra Mundial, se niega cuando la UNESCO dice, una vez han apagado los hornos crematorios, que no hay razas, que todos formamos una única humanidad, él es el que se niega, porque sigue pensando que hay razas, y que hay razas de primera y de segunda. Entonces, a mí me recuerda muchísimo esta ola transhumanista a los eugenistas. Lo que sucede es que donde un eugenista decía ciencia de la mejora de la raza, estos dicen ciencia de la mejora de la humanidad. Es decir, lo que han hecho ha sido quitar el término raza, pero mantienen exactamente lo mismo. Y claro, el problema es que muchas veces ellos también piensan que esas mejoras que se pueden hacer, ¿no? Pues, por así decir, también van a influir en que vamos a ser más éticos, más morales. Pero claro, ¿cuál es el gen que hace que nos comportemos bien? Pues ni ellos lo saben, claro. Claro, yo el problema que veo a todas estas posiciones es que parten de un error de base, que es una especie de reduccionismo cientificista, como si la biología o la física fueran capaces de explicar al ser humano al completo, cuando no es así, porque no hay una única ciencia, hay muchas. Y entonces, para explicar al ser humano hace falta tanto la física como la biología, como la antropología, como la historia, etcétera, etcétera. Bien. Lo que quería mostrarles con este ejemplo del transhumanismo es ver la pertinencia de la filosofía en los debates actuales. Y ya lo que quiero hacer, ya para acabar, es extraer alguna serie de conclusiones. Entonces, fíjense, desde mis coordenadas, que son las del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, lo que hay es una serie de saberes de primer grado, que son las ciencias, y
La filosofía es un saber de segundo grado que aparece después de las ciencias. Es decir, primero son las ciencias y luego la filosofía. La madre de las ciencias no es la filosofía, una madre a la que luego se jubila, sino que son las técnicas. Claro, y la filosofía a día de hoy, y esto es la crítica que hay que hacer efectivamente a muchos pensadores posmodernos o a muchos filósofos, profesores de filosofía pues de secundaria, de la universidad, que piensan que su labor es saber, pues, qué sé yo, de Hegel o de Husserl o de Kant, ¿no? Sin darse cuenta que la filosofía moderna no parte de la duda cartesiana, que es un invento, sino que la filosofía moderna de donde parte es de la roca más firme, que son los saberes científicos. Es decir, y que hacer filosofía a día de hoy pues no es entretenerse en interpretar lo que dijo Wittgenstein o lo que dijo Kant o lo que dijo Hegel, no, es hablar pues del mundo real, de lo que está pasando, de lo que está pasando en el ámbito, en los contextos políticos, en los contextos científicos, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, hemos pasado de las técnicas a las ciencias a la filosofía, ¿no? Y les intenta mostrar cómo la filosofía surge ahí de las ciencias, se apoya en las ciencias. Pero la filosofía también puede ser necesaria e importante para la ciencia. ¿En qué tres sentidos? En primer lugar, puede ser un estímulo. Y hemos visto varios ejemplos de estímulos positivos. Y alguno más que puedo decir, pues por ejemplo, por citar algunos, las discusiones sobre el platonismo o la existencia de Dios sirvieron para que Galileo o Newton tuvieran confianza en aplicar el método matemático a la naturaleza. Claro, Galileo pensaba que la naturaleza era un libro escrito en caracteres matemáticos. ¿Por qué? Porque ¿quién era el que había escrito ese libro? Dios Padre, ¿no? Entonces aquí se ve muy bien cómo esas creencias filosóficas y teológicas de Galileo sirvieron de estímulo para que él aplicara lo que llamaba la nueva ciencia pues, al estudio del movimiento. Otro ejemplo que se puede dar es cuando Einstein desarrolla la teoría de la relatividad especial, está muy influido por la filosofía de un físico, que es Ernst Mach. Entonces ahí también se ve otro ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con el nacimiento de la probabilidad. Es muy curioso porque la mayoría de historias de la estadística se dice que el nacimiento de la teoría de la probabilidad está en una correspondencia que tienen Fermat y Pascal. Pero si uno va allí a ellas, no encuentra la palabra probabilidad por ningún lado. ¿Por qué? Porque la palabra probabilidad, Pascal era jansenista, que era cercano a los protestantes. La palabra probabilidad aparecía en los escolásticos españoles, en Gabriel de Medina, en los jesuitas, que defendían el probabilismo, que era una corriente que defendía que ante determinadas actuaciones de la vida, pues si había diferentes opciones abiertas, era legítimo poder optar por todas ellas. Es decir, y esa idea de probabilidad que aparece en los escolásticos católicos y que a Pascal, que era un rigorista, pues Pascal pensaba que siempre había que comportarse bien y entonces no podía haber más que un modo de actuación correcto. Esa idea de los jesuitas de que, bueno, pues es que puede ser que haya diferentes modos de ante una determinada situación optar correctamente, le parecía una cosa que era muy laxa. Era la crítica que él hacía, los llamaba a los probabilistas laxistas, ¿no? En el sentido de que eran muy laxos, que permitían prácticamente cualquier comportamiento. Bueno, pues esa idea de probabilidad que aparece en la escolástica española es la que luego pasa en la lógica de Port-Royal y entra en las matemáticas, ¿no? Entonces, fíjese aquí otro ejemplo de influencia. Claro, he dicho que la filosofía puede ser un estímulo positivo, pero es cierto, hay que reconocerlo. También puede ser un estímulo negativo. Y doy algunos ejemplos. Cuando Einstein aplica la teoría de la relatividad general a la cosmología, comete lo que él llamó el mayor error de su vida, y es que introduce una constante, la constante cosmológica, para obligar a que el modelo del universo sea estático. Claro, aquí Einstein estaba muy influido por Spinoza. Spinoza, esa concepción del mundo del filósofo judío e hispano Spinoza, que el mundo era estable, ¿no? Y entonces esto aquí influye en el desarrollo de Einstein. Otro ejemplo que también se puede dar de influencia negativa, porque también es de recibo poner por delante esta cara, es, por ejemplo, en el caso de Galileo. Generalmente en el caso de Galileo se cuenta que es porque Galileo, pues la cuestión del heliocentrismo, ¿no? Que Galileo
pone al Sol en el centro del universo y eso genera pues, que la Iglesia, la Inquisición actúe, etcétera, etcétera. Bueno, más bien, hay la tesis de un historiador italiano que se llama Pietro Redondi, es que el problema era el atomismo de Galileo, más que el heliocentrismo, porque de hecho el calendario gregoriano, que es el que actualmente usamos, ese calendario se diseña en 1570 y algo, ahora no recuerdo exactamente la fecha, con ayuda del claustro de la Universidad de Salamanca. O sea, el calendario que a día de hoy usamos es una de las grandes aportaciones científicas de la ciencia española, porque en ella colaboran Pedro Chacón, que era si no recuerdo mal, el rector de la Universidad de Salamanca en aquel momento, junto con Creavio, que es un matemático italiano, en rediseñar el calendario. El calendario juliano, que era el calendario de los romanos, tenía un desfase tremendo de varios días. Y entonces, eso del año bisiesto que metemos cada cierto periodo de años, eso es una cosa que se cambia en el siglo XVI en los países católicos. Los países protestantes tardarán mucho en aceptarlo. Y entonces, para diseñar eso, los matemáticos católicos usaron el sistema de Copérnico. No olvidemos que Copérnico era un canónigo católico. No había ningún problema, o sea, en usarlo, siempre que se usara como hipótesis, ¿no? Sin comprometerse a afirmar que efectivamente era verdad, pero se usaba de hecho, ¿no? Y el problema con Galileo es más bien el atomismo. Galileo también había sugerido que había átomos. Claro, el problema es que si había átomos, había una doctrina que se derrumbaba, que era la doctrina de la Eucaristía de Santo Tomás. Si hay átomos, no se puede explicar cómo en el momento de la consagración el pan y el vino se transformaban en el cuerpo de Cristo. Y entonces, posiblemente es eso lo que sostiene este historiador italiano, y también en algún momento sostuvo Gustavo Bueno, que tenía unos grandes conocimientos de escolástica, es lo que hace a la Iglesia, aunque ella da la batalla al otro, de decir, mira, hay que parar a Galileo porque el atomismo supone un problema para el dogma de la transustanciación. Y aquí se ve un ejemplo pues, de estímulo negativo, ¿no? Y otro ejemplo que se puede dar es cuando el matemático Gauss pues, descubre las geometrías no euclídeas, las geometrías que contradicen el quinto postulado de Euclides, donde por un punto exterior a una recta pues hay o más de una paralela o ninguna. Claro, Kant había dicho que la geometría no era más que una, la euclídea. Y entonces Gauss pues, se resignó a no hacer público sus descubrimientos por miedo, dijo él, a la gritería de los beocios. Los beocios eran, en este caso, los kantianos. Una segunda razón por que la filosofía puede ser importante y que nos ha salido muchas veces es porque puede ayudar a clarificar la metodología. Y he dado varios ejemplos, el de la axiomática en las matemáticas, la crítica del método en cosmología, etcétera, etcétera. Y una razón final es porque la filosofía puede ser importante, la filosofía académica, para criticar la filosofía espontánea de los científicos. No solo las valoraciones éticas o morales que pueden hacer de sus descubrimientos, como hemos visto en el ejemplo de la bioética o en el transhumanismo, sino también para entrar en cuestiones ontológicas y nosiológicas. Pues, por ejemplo, lo que tienen que ver con el realismo científico, ¿no? Con existen las entidades matemáticas, existe el espacio-tiempo, existen las cuerdas, que existe el Big Bang, qué existencia tienen las especies darwinianas, etcétera, etcétera. Una serie de preguntas que desbordan la categoría científica y que piden una reflexión filosófica, o cuestiones que tienen que ver con distinguir las ciencias de las pseudociencias, ¿no? ¿Por qué la física es una ciencia y, qué sé yo, la homeopatía no lo es? Ese tipo de cuestiones no se ventilan internamente a las ciencias, sino que lo que hace falta es tener una filosofía de la ciencia potente que pueda argumentar por qué la homeopatía o la astrología no son ciencias. O también preguntas del estilo de si el mundo es o no matemático. Muchos cosmólogos, como Max Tegmark, lo dan por hecho, que el mundo es matemático. Pero hasta ahí. Es que eso, que el mundo esté escrito en caracteres matemáticos, eso es una hipótesis filosófica. No es ni mucho menos un resultado científico en sí mismo. Y entonces es necesaria la filosofía académica, ya digo, para hacer una crítica de esa filosofía espontánea de los científicos y muchas veces de su fundamentalismo científico, ¿no? Donde piensan que la ciencia, su ciencia, en el caso de Stephen Hawking, la física, en el caso de Severo Ochoa era la química, ¿no? Con una famosa anécdota que contaba siempre Gustavo Bueno,
donde cuando le conoce con motivo de unos, quiero recordar que eran unos premios Príncipe de Asturias, Severo Ochoa siempre decía que todo es química. Entonces, bueno, se va hacia él y le dice, perdone, don Severo, ¿para usted todo es química? Y dice Ochoa, sí, por supuesto. Dice, entonces este libro de química que tengo aquí es química. Y le contestó Severo Ochoa, sí, porque si usted esto lo quema y mete las cenizas en un cromatógrafo, usted verá que hay, pues qué sé yo, tanto carbono, tanto calcio, tanto tal. Y entonces le dice, bueno, muy bien, muy bien. Dice, y entonces en el título del libro era física y química. Le dice, está ahí, está entre la palabra física y química. ¿Qué enlace es el que tiene entre las dos palabras? ¿Iónico, covalente o metálico? Y claro, dice, bueno, Severo Ochoa debió pensar que yo era tonto, ¿no? Pero yo pensé que él era imbécil, ¿no? Entonces, aquí se ve muy bien, ¿no?, cómo efectivamente el enlace del I, ese, entre las palabras, está a una escala totalmente distinta de la química, ¿no? No es un enlace iónico, ni metálico, ni covalente, sino que es otro tipo de enlace porque hemos saltado de categoría, ¿no? Entonces, pues se trata de ver eso, que primero, no existe una única ciencia, sino que hay muchas, ¿no? Que tampoco existe el método científico, sino que cada ciencia muchas veces tiene su método y es distinto. Y que muchas veces las ciencias entre sí no armonizan, que hay lagunas, que hay choques. Yo les he mencionado en cosmología pues el choque entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, que no encajan una con otra. Y entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que todos, tanto los científicos como los ciudadanos a día de hoy, somos filósofos, porque todos en algún momento trabajamos con ideas. Los conceptos, el materialismo filosófico distingue entre conceptos e ideas. Los conceptos surgen en el ámbito delimitado de una categoría. Pues, por ejemplo, el concepto de triángulo, el concepto de recta paralela, qué sé yo, el concepto de energía cinética. Pero hay determinados conceptos que van apareciendo como en diferentes categorías. El de espacio, tenemos el espacio en geometría, el espacio en física, el espacio en ecología, etcétera, etcétera. El tiempo nos pasa igual. Y entonces hay determinados conceptos que por aparecer en muchas categorías desbordan esas categorías. Y eso son las ideas filosóficas. Muchas de esas ideas filosóficas pues las usamos habitualmente y más que ver con la ciencia tienen que ver con otros contextos. Pues qué sé yo, democracia, religión, progreso, paz, guerra, etcétera, etcétera. Y entonces lo que sucede, y es con lo que concluyo, es que a la respuesta de por qué la filosofía es importante para la ciencia se pueden decir estos tres argumentos, ¿no?, que ya les he dicho. Porque sirva como estímulo para clarificar las metodologías o porque sirva muchas veces para poner coto a la filosofía espontánea de los científicos. Porque es que los científicos en muchas ocasiones han querido, quieren y querrán hacer filosofía sin saberlo. Muchas gracias.